La firmeza con que mis dedos agarran el fino papel de este cigarrillo es indicio de que ahora estoy muy tranquilo. A veces no es así. Cuando estoy inquieto soy débil, pero cuando estoy tranquilo como ahora, soy muy fuerte. Ahora mismo iba por una de las calles de mi ciudad y entré en un portal y subí hasta aquí, donde ahora estoy tumbado en la cama y mirando por la ventana. Muy repentina y completamente vino a mí el discernimiento de que podría coger los altos edificios por sus caras con la libertad y facilidad con que ahora estoy cogiendo este cigarrillo. Podría sostener el edificio entre mis dedos, ponerlo en mi boca y exhalar el humo a través de su estructura. Podría exhalar bien lejos la confusión, exhalar 1.000.000 de personas a través del techo de uno de esos edificios altos y mandarlas hacia el cielo, hacia lo desconocido. Edificio tras edificio, los consumiría como consumo los cigarrillos de esta cajetilla. Podría arrojar colillas de ciudades por encima de mi hombro, a través de la ventana. No me sucede a menudo lograr el estado en el que ahora me encuentro, tan tranquilo y seguro de mí mismo. Cuando me inunda ese sentimiento, surge en mí una franqueza y una simplicidad que hace que me ame. En tales momentos me digo palabras fuertes y dulces. Estoy en un sofá cerca de la ventana y podría pedirle a una mujer que viniera a tumbarse conmigo, o a un hombre, también si se trata de eso. Podría coger toda la hilera de casas de una calle, descabezarlas, vaciarlas de gente, apretar y comprimir a toda esa gente en una sola persona y amar a esa persona. ¿Ven esta mano? Imaginen que sostiene un cuchillo que puede cortar toda la falsedad que hay en ustedes. Imaginen que puede atravesar las fachadas de las casas y los edificios en los que miles de personas yacen ahora dormidas. Valdría la pena considerarlo si los dedos de esta mano agarraran un cuchillo que pudiera cortar y atravesar todas las frías cáscaras en las que millones de personas viven encerradas.